Hola, buenas tardes. Bueno, como os había prometido, hoy empezamos con este ciclo de programas llamado A Grito Pelao, en los que estaremos hablando sobre literatura de terror y sobre el terror y el miedo en la literatura. Normalmente, como ya os había explicado en los stories, tendremos entrevistas con... Hola, tendremos entrevistas con escritores que traten el terror o el miedo en su literatura. Pero hoy justamente hablaremos de Mónica Ojeda y ella no pudo estar en directo con nosotros hoy, así que lo que he hecho fue mandar unas preguntas por mail y ella me ha contestado muy amablemente, y entonces iré comentando un poco el libro de Mandíbula y a la vez iré insertando un poco de las respuestas de sus preguntas sobre el libro, sobre la trama y sobre ella misma. Entonces, como comentaba, hoy hablamos de Mónica Ojeda y de su libro Mandíbula. Mónica Ojeda es una escritora actual, ecuatoriana, de Guayaquil, que tiene varias novelas en el mercado ya, como por ejemplo Nefando, que salió en 2016, o Mandíbula, que es la que comentaremos hoy, que salió en 2018, ambos libros de la editorial Candaya. Y también tiene el libro de relatos, como por ejemplo el más reciente, en 2022, Las Voladoras, de la editorial Páginas de Espuma. Como os comentaba, Mónica, le mandé algunas preguntas, y una de las preguntas básicas, ¿no?, que se suele preguntar cuando estás hablando con un escritor es, bueno, ¿por qué? ¿Por qué escribes? ¿Cuándo empezó tu pasión por la escritura? Etcétera, ¿no? Entonces ella me contestó, leo literalmente del mail: empecé a mis 12 años y casi inmediatamente supe que quería ser escritora. Una profesora descubrió un texto mío y lo envió a un concurso en el que quedé segunda. Fue la primera vez que alguien me decía que hacía algo bien, que tenía talento. Empecé a escribir con la intención de jugar, luego para explorar ese supuesto talento que mi profesora decía que yo tenía, luego para que me quisieran y al final por amor a la literatura. O sea, ya vemos que desde muy pequeña Mónica empezó a escribir, a interesarse por la literatura, y fue un vocacional. Ella también dará clases de literatura, con lo cual no solamente escribe literatura, sino que también hace estudios, comentarios y un poco de análisis de literatura. Entonces, como os comentaba, hoy hablaremos de Mandíbula, de Mónica Ojeda, y este libro, bueno, ha sido catalogado como un libro de terror. Es un libro de terror, porque bueno, al fin y al cabo, ¿qué es el terror? El terror no es solamente asesinatos o monstruos, ¿no? El terror no es más que expresar de una forma u de otra esos miedos internos que tenemos, ¿no? Esas cosas que día a día nos hacen... hola chicas, esas cosas que día a día nos hacen avanzar con miedo, avanzar despacio, que nos impiden evolucionar a veces. Y esto lo refleja muy bien Mónica en su libro, ¿no? Refleja todo lo que es el miedo y el terror en general. Entonces, también su escritura es bastante dura a veces y hay escenas bastante duras. Entonces, otra pregunta que se me ocurrió hacerle es que hay algún debate por ahí sobre los avisos, ¿no? Igual que en las películas se ponen avisos de para mayores de 12, de 18, etcétera. Yo le pregunté qué le parecía a ella esto del debate que hay, si hay que poner algún tipo de aviso en la literatura, en los libros, para avisar al lector de que, bueno, que se va a enfrentar quizás con alguna escena dura. Este libro, por ejemplo, nosotros lo leímos en un club de lectura, algunas de las chicas están aquí en el público, Miradas Lectoras, y entonces sí que suscitó un poco de polémica a algunas de las chicas, porque justamente, ¿no?, hay cosas que son bastante duras y que a lo mejor todo el mundo, sin importar la edad, no está dispuesto a leer. Y entonces ella me comentó: creo que mi libro va dirigido a cualquiera que esté dispuesto a dejarse sorprender. No creo que sea apto para niños, pero más que por el contenido, que también,
porque el uso del lenguaje está planteado para personas con más recorrido con la palabra. No creo que los libros deban tener ningún aviso. Los libros, incluso los que trabajan con temas de violencia y crueldad, son siempre amigables. Uno puede cerrarlos cuando quiere, saltarse páginas, etc. Un libro jamás se impone. Todos podemos dejar de leer un libro. Es más fácil que salir del cine o de una exposición o un concierto. Yo estoy también completamente de acuerdo con Mónica en esto, ¿no? El libro tú lo puedes cerrar, si no te gusta algo no sigues leyendo y ya está. Por eso hay, y hay que tener respeto a toda la gente que si no te gusta un libro, lo cierras y punto, ¿no? Porque para eso está la libertad de poder cerrarlo. Entonces ella nos da este consejo, no está de acuerdo con esta polémica un poco de avisos en los libros, pero sí que bueno, porque el libro siempre lo puedes cerrar y dejar aparte. Bueno, dejando un poco de lado todo esto sobre avisos sobre los libros y sobre un poco Mónica, vamos a centrarnos en el libro en sí, en Mandíbula, que estamos comentando hoy, y vamos a pasar el argumento. Entonces, en Mandíbula tenemos como dos voces. Por un lado están las historias que le pasa a un grupo de chicas que están en un instituto del Opus Dei, un instituto religioso, y como portavoz, digamos, en el libro de estas chicas está Fernanda, que escribe sus experiencias con este grupo y en el instituto. Y en paralelo tenemos a Clara, una de las profesoras del instituto, y los capítulos se van tejiendo. Algunos capítulos dan la voz a Fernanda y otros capítulos dan voz a Clara, la profesora. Entonces, las chicas, por un lado, todo lo que es la historia que va contando Fernanda, habla un poco sobre la relación de estas chicas, es la relación en el instituto, cómo es estar en un instituto religioso y cómo es tener, ¿no? Porque también son unas chicas que tienen bastante dinero, que están en un estrato social bastante elevado. Y entonces se cuenta un poco las historias de este grupo de chicas que digamos que por aburrimiento o porque necesitan algún estímulo, también son adolescentes, con lo cual están ahí intentando experimentar, crean como una especie de grupito, de club, que empiezan a hacer retos entre ellas para, digamos, superar el miedo o enfrentarse a los temores y al miedo o experimentar cosas nuevas. Entonces ya veremos que este grupo de chicas, que como decía, la que toma la voz en el libro es Fernanda, empiezan a hacerse retos cada vez más complicados, que incluso a veces las compromete a ellas físicamente. No voy a hacer spoilers, así que quedaros tranquilos, vamos a hablar del libro, pero no voy a anticipar nada para que luego lo podáis leer con gusto, porque es un libro que tiene mucho que desvelar página a página y que bueno, que hay que leerlo sin tampoco saber lo que va a pasar después, obviamente. Y por otro lado, Clara decía que por un lado están estas chicas con esta problemática de la relación entre ellas, de la relación con el instituto, de esa etapa adolescente en la que quieren experimentar y tener nuevos retos, y por otro lado está Clara, esta profesora, que da voz a otra parte de los capítulos, que es una profesora que acaba de llegar, una profesora de lengua y literatura de este instituto donde están las chicas, y que ya viene con un trauma, porque ella pidió un cambio de instituto porque fue agredida y tuvo acoso por parte de alumnas suyas. Entonces, por este lado también desvelamos todo lo que es el terror y el miedo, porque también la profesora, cuando va hablando de la historia, desde el punto de vista psicológico, es muy rico porque ella va contando cómo se siente en cada momento y es una profesora que va a un instituto a dar clases angustiada, porque tiene ese trauma. Y entonces hay momentos en los que la lectura se vuelve muy enrevesada, se te puede crear incluso un nudo en el estómago porque muestra de verdad esa tensión, esa presión, esa angustia que siente esta profesora, que en paralelo, además del trauma también tiene algunos traumas extra con su madre que ha muerto y a la que venera, pero odia al mismo tiempo, ¿no? Y quiere convertirse un poco en su madre, que también era profesora, y hasta el punto de que incluso utiliza la ropa de su madre muerta
para vestirse. O sea, sí que está un poco, ¿no? Vemos aquí los traumas de los dos lados, tanto de las chicas como de la profesora. Entonces, así los capítulos van avanzando y el libro en sí empieza, esto no digo nada de spoilers porque son los 2 primeros o 3 primeras páginas, el libro empieza con Fernanda que se despierta atada en una silla, en una cabaña, porque ha sido secuestrada por su profesora Clara, ¿vale? Y leyendo el libro ya veremos el porqué y el por qué no de este secuestro. Entonces, después de comentaros un poco la trama general y lo que pasa, me gustaría, tampoco me voy a llevar aquí 20 horas hablando del libro, que bien podría, os digo ya, pero voy a pasar un poco a hablaros sobre los diferentes temas, las diferentes temáticas que se tratan en el libro. Entonces, antes de empezar, os voy a leer un pequeño fragmento que creo que resume muy bien la primera de las temáticas que me gustaría tratar. Clara era capaz de reconocer en su actitud una violencia taimada que impuso de forma inconsciente pero prolongada sobre alguien, la madre, a quien no le había quedado otra opción que irse muriendo mientras ella, la hija, crecía como un árbol encima de su muerte, porque los hijos acentuaban la mortalidad de los padres. Había llegado a concluir, convirtiéndolos en abono y encarnando la calavera de Yorick, meciéndose de risa todas las mañanas, cosa que, sin embargo, Clara jamás diría durante su entrevista, porque podría parecer que le disgustaban las relaciones paternofiliales. Ser una hija, entendió en su momento, la había convertido en la muerte de su madre. Todos engendraban a sus asesinos, pensó, pero solo las mujeres los daban a luz. Entonces aquí tenemos el primer gran tema del libro, que son las relaciones entre mujeres, ¿vale? El 100% de los personajes de este libro son mujeres. Tenemos al grupo de chicas, tenemos a la profesora que entrevista a la profesora, tenemos a la profesora y tenemos a la madre muerta. Son todas mujeres, entonces una cosa a destacar es que el libro justamente habla de estas relaciones entre mujeres, entre amigas, entre profesoras y alumnas, entre madre e hija, hija y madre, ¿no? Y los traumas que se pueden generar. Y quiere subrayar, desde mi punto de vista, justamente que las mujeres también pueden ser brutales, ¿no? Que las mujeres también están ahí, por mucho que puedan haber las figuras de buena madre, de buena hija, de buena alumna y de buena amiga, que tanto nos venden en la literatura y en todas las series de televisión, ¿no? Uno tiene que ser bueno y salir. Bueno, pues también está el lado oscuro, ¿no? La mujer, por mucho que pueda ser madre, puede ser también mala madre. Por mucho que pueda ser hija, puede ser mala hija, y por mucho que pueda ser una buena amiga, también puede ser una mala amiga. Entonces, la crueldad no es sola inherente del hombre, la mujer también puede ser cruel. Y es lo que subraya este libro, pero no solamente este libro, de Mónica Ojeda. Hay toda una corriente actual de escritoras latinoamericanas y españolas que promulgan un poco, ¿no?, esta violencia entre las mujeres, ¿no?, entre las relaciones de mujeres, cómo nosotras también nos podemos hacer daño a nosotras mismas. Y bueno, y la verdad es que este libro, otros libros que ella tiene, y también el relato de las voladoras, de los diferentes relatos, también subrayan esta agresividad entre mujeres, pero este de Mandíbula sobre todo lo subraya con creces, porque todo gira en relación a estas relaciones que hay entre las diferentes mujeres del libro. Entonces, como estamos hablando de relaciones y estamos hablando de terror y de hacer daño, ¿no?, al prójimo, y en este caso al prójimo de tu propio género, digamos, pues pasamos al tema de terror, ¿no?, que obviamente es otro gran tema de este libro, porque como hemos dicho, el libro empieza con la chica esta, con Fernanda, atada en una cabaña en medio del bosque porque ha sido secuestrada por su profesora. Entonces aquí tenemos un tema de thriller por excelencia, ¿no? Secuestro, y luego desvelaremos y veremos por qué ha habido este secuestro. Entonces, ¿cómo se trata el terror en este libro? Pues la verdad es que de todas las formas posibles. Se habla del terror de la violencia hacia la mujer por la propia mujer,
pero a su misma vez se nota que la escritora le encanta y sabe mucho del tema del terror, porque incluso hay un capítulo que es una carta que le escribe una de las chicas a Clara, en la que todo el capítulo no es más que un ensayo sobre la literatura del terror. Entonces ahí vemos, ¿no?, lo que es el terror en la literatura y la metaliteratura. Entonces vemos aquí, que lo voy a leer un poquito, bueno, es solo un par de frases. Justo acaba de hablar de Poe y acaba de hablar de Lovecraft, y entonces en la carta la chica dice, Fernanda dice, creo que ahora entiendo lo que quiso decir. Las palabras abren puertas inhóspitas e invisibles en nuestras cabezas, y cuando estas puertas se abren ya no hay vuelta atrás. Entonces habla de literatura, hace un análisis literario, pero a su vez subraya la fuerza de la palabra. La palabra escrita es muy importante, porque justamente es lo que se dice en este fragmento que acabo de leer. Cuando te das cuenta, cuando das palabras a algo, aunque ya lo hayas pensado, cuando pones palabras a algo que has dicho, esto que has dicho adquiere una fuerza increíble. Por eso está bien, ¿no?, que a veces ensayemos cosas en voz alta o cuando hablamos, ¿no?, y nos desahogamos y se nos ocurren ideas, porque el poder de la palabra es tan grande que a veces nos puede incluso también pervertir, ¿no? Y eso es lo que quiere subrayar también. Entonces se habla de terror, se habla de literatura de terror, se analiza la literatura de terror y se subraya la importancia de la palabra escrita para darnos cuenta de muchísimas cosas, ¿no? Como en este caso, darnos cuenta de cómo el terror cotidiano no es más que la realidad, y la metáfora es la literatura de terror, ¿no?, que es que creo un poco lo que quiere subrayar. Bueno, y volviendo a esta crueldad, a este terror, a esta brutalidad entre mujeres, se pone en tela de juicio también mucho análisis propio. Fernanda, la alumna, se analiza a sí misma. ¿Estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo mal? La profesora, Clara, también se analiza a sí misma todo el tiempo. ¿Estaré haciendo las cosas bien? ¿Habré tomado buenos ejemplos? Y hay esta angustia de psicoanalizarse y esta angustia de la mujer. Entonces esta angustia de psicoanalizarse, del terror y de la mujer nos lleva a un concepto que crea la escritora en este libro, que es el terror a lo blanco. Y claro, entiéndase blanco como el blanco y la pureza, ¿no? Entonces el blanco es el terror supremo. Esto puede ser, obviamente, y es, creo, y Mónica, si ves el vídeo y ves que estoy diciendo una aberración, me escribe y me corriges y me retractaré, pero claro, es el miedo a tener que ser puras, a tener que ser blancas, a estar inmaculadas, ¿no? Porque somos mujeres, no podemos tener ningún tipo de mancha. Y justamente esto, dos de las amigas, Fernanda y Annalise, hablan en un momento dado, bueno, durante todo el libro se habla sobre el blanco y sobre el terror blanco, pero en un momento dado lo dicen con las palabras que casi que yo estoy diciendo, ¿no? Le dice una a la otra, ¿qué es lo que pasa cuando vemos algo blanco? Le pregunta Annalise a Fernanda, sin esperar una respuesta. Que sabemos que se va a manchar, ¿no? Entonces yo creo que esta frase es capital. El temor a tener que ser puras y blancas porque sabemos que esto no es así y que se va a manchar, ¿no? Entonces es como si estuviéramos luchando continuamente, que es lo que le pasa a Fernanda y lo que le pasa a Clara, luchar continuamente consigo misma porque, claro, tenemos que ser puras y perfectas y no hay cabida en el terror y en el poder hacer daño y en la maldad. Y bueno, pues no, pues el blanco se mancha y también tenemos maldad y también podemos experimentar y expresar esta maldad. Y está bien, ¿no? Yo creo que más vale desahogarse que reprimirlo todo y luego no saber cómo explotar o explotar matando a gente, ¿no? Vamos, digo yo. Pero vamos, que para esto también el poder de la palabra que decía Mónica Ojeda es importante, porque justamente esto nos hace leer y entrar en catarsis, ¿no? Porque al fin y al cabo la literatura nos hace... y sobre todo, bueno, también digo la literatura de terror, que mucha gente dice, ¡ay, yo no leo literatura de terror! Bueno, vale, cuidado, literatura de terror no son solamente vampiros, cuidado, porque continuamente leemos literatura contemporánea que en realidad lo que se trata es de analizar los temores de los personajes.
Entonces estamos hablando de miedo de nuevo, y estamos hablando de terror, y el lector se está enfrentando a un miedo que quizás tiene dentro y que no es capaz de expresar, y por la literatura pues sufre esta catarsis de la que hablamos, ¿no? Entonces por eso leemos cosas que nos hacen reír, que nos hacen llorar o que nos hacen ser tristes, para sentir, ¿no? Y al fin y al cabo la literatura de terror pues lo que hace, y bueno, la literatura que no se catalogue o que se catalogue como terror, porque a mí no me gustan las etiquetas, que hablan de terror y de miedo, lo que sirven es para eso, ¿no? Para liberarnos un poco, ¿no? Para poder sentir y darnos el placer de sentir también estas cosas como son el miedo, que no es mejor ni peor, son sentimientos, al fin y al cabo. Bueno, no me enrollo con esto más, hablando del terror y de lo blanco que decíamos, pues ella, Mónica, crea una imagen de terror que es el dios blanco, que es al que las chicas, en esa especie de grupismo, de secta en la que se van haciendo retos, es al que veneran, sobre todo a Annalise, que es, digamos, la cabecilla del grupo, y veneran a este dios blanco, que os leo también, bueno, o simplemente un par de frases, porque no voy a estar leyendo un montón de cosas, pero me gusta citar a la autora, entonces, qué mejor cita que con la entrevista o con leyendo el libro, ¿no? Y entonces dice, el dios blanco no tiene rostro ni forma, pero su símbolo es una mandíbula que mastica todos los miedos, ¿no? Entonces aquí tenemos el título del libro, Mandíbula. Hola Marta, gracias a ti, guapa. Me alegro que te guste. Espero, sí, bueno, aprender, y yo aprendo también hablando, ¿eh? Bueno, pues lo que decíamos, el dios blanco es un demonio que mastica todos los terrores, ¿no? Entonces yo creo que justamente lo que quiere hacer es esto, ¿no? Subrayar el hecho de que necesitamos masticar y procesar los terrores para poder tragarlos, ¿no? Y entonces aquí viene esta mandíbula, que es el título justamente del libro, que lo he dejado para ahora, para un poco más adelante, en vez de explicarlo desde el principio. ¿Qué es esta mandíbula? Bueno, pues esta mandíbula justamente es la mandíbula, en este libro, de un cocodrilo, ¿vale? Porque las chicas, cuando se reúnen en un local abandonado, ven un cocodrilo que, según ellas, más adelante en la historia será un cocodrilo blanco, un cocodrilo albino. Y entonces, a raíz de esto, ¿no? Del cocodrilo, del dios blanco y del nombre del libro, que es Mandíbula, a mí se me ocurrió también otra pregunta para Mónica. Y claro, le pregunté ¿por qué? ¿Por qué un cocodrilo? ¿Vale? Que una explicación que cuando veáis lo que me dijo, pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Entonces, Mónica, y cito, vengo de una ciudad en donde hay inundaciones en algunas épocas del año a causa de las lluvias. Es una ciudad rodeada de manglares que posee un río enorme. Cuando el agua entra en la ciudad, los cocodrilos lo hacen con ella. Desde muy niña los he visto y desde siempre me han causado una gran impresión. Han terminado por convertirse en un símbolo para mí, un símbolo de lo animal y salvaje y antiguo que hay en nosotros. Entonces aquí vemos la justificación, gracias Marijoses, aquí vemos la justificación del título del libro, ¿no? Es este animal totémico que coge Mónica para hacer símbolo de lo animal, de lo salvaje que llevamos dentro, porque al fin y al cabo todas somos salvajes y todos los personajes de este libro son salvajes en mayor o menor medida. Y de aquí, ¿no? La justificación de que, claro, ella es ecuatoriana, como decía, ¿no? Entonces, en su imaginario colectivo, pues tienen este animal que nosotros aquí, por ejemplo, yo que hablo desde España, pues no lo tenemos, ¿no? Ni este ni muchos otros animales. Nosotros, más allá de las cigüeñas y algún que otro lobo por la montaña, entonces me parece una justificación maravillosa. Entonces ellos encarnan en el libro a ese dios blanco como ese cocodrilo que ven o creen ver esconderse en un manglar que hay cerca del lugar de reunión de las chicas. Bueno, no me alargo mucho más, solamente recopilo. Entonces es un libro que realmente os recomiendo, os gusta la literatura de terror o no, porque como decía, no es solo thriller, no es solo literatura de terror, es más, es sobre todo un libro que narra muy bien y que desarrolla muy bien la psicología de los personajes. La psicología de los personajes a partir del autoanálisis de los personajes.
el ponerse en entredicho, como todos nosotros y todas nosotras, ¿no? Nos ponemos en entredicho cada día, analizarnos a nosotros mismos y enfrentarnos a los terrores. Y luego decidir qué parte le damos al mal, ¿no? O al hacer algo mal, o al hacer algo macabro o brutal, cuánto le vamos a dar al mal y qué va a preponderar, ¿no? ¿Seríamos capaz de, ¿no? Es esta la pregunta, ¿seríamos capaz de matar a alguien? ¿Seríamos capaz, en qué medida? ¿Para defendernos? ¿Para no? ¿O la ansiedad y la depresión puede llegar hasta tal punto, como en el caso de Clara, como para secuestrar a una de sus alumnas? Todas estas cosas se ponen aquí de manifiesto en el libro. Y entonces, como decía, es un libro altamente recomendable que analiza la relación entre las mujeres, que subraya que la mujer no tiene por qué ser blanca, pura y virginal, de ahí que el terror blanco es el terror supremo en este libro. Que las mujeres podemos también ser malas entre nosotras y hacernos daño, no es solamente el hombre el que tiene esta moneda de cambio, digamos, es la mujer la que puede también hacer daño a sí misma y a los demás. Las relaciones entre mujeres, el terror de cada día, cómo una profesora puede ir a dar clase cada día con auténtico terror. Y si hay alguna profesora en la sala que me consta que sí, puede entender esto, ¿no? Entonces, tiene muchas lecturas este libro desde muchas perspectivas diferentes, desde una perspectiva de un adolescente, de una adulta, de una profesora, de una alumna, de una madre, de una hija. Pero sí que el común denominador es esto, ¿no? Que se analiza todo lo que es el miedo, el terror y la relación entre las mujeres. A ver, os leo un poco. En estos días lo termino sin falta, me encanta. Bueno, Patricia, perdón. ¿Qué te iba a decir? Sí, léelo y me dices. Y si quieres que lo hablamos, súper guay. Porque la verdad es que es muy interesante y tiene muchas cosas que decir esta autora. También os recomiendo encarecidamente, si no habéis leído nada de Mónica Ojeda y sois un poco aprensivos, el libro que decía Las voladoras, que salió en 2020, son relatos, con lo cual los relatos lo que tienen de gentil es que puedes leerte uno y luego el otro no tiene nada que ver con el anterior, ¿no? Y podemos ir descubriendo un poco la forma de escribir de la autora e ir viendo un poco de qué va el tema y si nos gusta o no nos gusta. Es un libro de relatos, pero es finito, no recuerdo si eran como 8 relatos y cada uno tiene una temática completamente diferente, pero siempre con esta escritura propia de Mónica, que es una escritura, desde mi punto de vista, bastante cultivada. Que los relatos a lo mejor no se hace hiper larga, ¿no? Sino que puedes introducirnos bien a la forma de escribir y siempre tratando estos temas preponderantes hoy en día, estos terrores cotidianos que yo diría que es tanto la violencia machista como también la violencia de la mujer con la mujer, como la violencia de la madre con unos hijos, la crueldad, ¿no? Que puede haber de un hijo para su madre, de una madre para su hijo. Y todo esto además en Las voladoras rodeado un poco de mitología, bueno, de mitología no, de cultura un poco andina, ¿no? Bueno, que lo han catalogado como terror andino, pero bueno, a mí, no, como decía, no me gustan mucho las etiquetas. Bueno, chicos, ya me he enrollado a hablar de otro libro, así que encantada de estar aquí esta tarde, espero que os haya gustado. Y pronto, estáos pendientes a las stories, porque, como decía, bueno, repito para los que han llegado ahora, hoy hemos hablado de Mónica Ojeda. He respondido algunas de las preguntas que le hice en el mail, que ella muy amablemente me contestó. Hemos hablado de Mandíbula. Y en 2 semanitas, menos de 2 semanas, tendremos la siguiente reunión por aquí, que esta vez sí que tendremos con nosotros a un escritor, puedo avanzar, y no os digo más porque en un par de días subiré a stories la hora exacta, el día y qué libro y qué escritor será, ¿vale? Entonces, bueno, espero que os haya gustado, espero que os hayan dado ganas de leer el libro y si alguien me quiere escribir, tanto lectores, escritores o lo que sea, si alguno me queréis escribir para comentar cualquier cosa de esto o de otra cosa, o si alguien quiere participar algún día, ya sea como escritor que ha escrito algún libro o como lector que quiere compartir algo con nosotros, sois bienvenidos y bienvenidas.
Y nada, un placer estar aquí, espero que os haya gustado y nos vemos prontito. Y lo dicho, estad pendientes porque pronto volveré a subir un story diciendo quién vendrá el próximo día, siempre con terror. Gracias a vosotros, gracias a ti. ¡Mua! Besitos, adiós.